y 18. Mateo 28, versos 17 y 18. Me gusta muchísimo esa primera frase cuando dice: y cuando le vieron, le adoraron. Qué linda frase, ¿no? Y cuando le vieron, le adoraron. Pero no voy a predicar de esa, voy a predicar de otra más abajito. Dice, pero algunos dudaban. Y el verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y de eso sí voy a predicar. Cuando el Señor dijo: toda potestad me es dada. ¿Usted viene a la iglesia a cantarle a Dios? ¿A saludar al hermano? ¿A conseguir novia? También, diga la verdad. ¿A conseguir novio? También. A muchas cosas viene uno a veces a la iglesia, a pasar un rato agradable, en fin. Pero por encima de todo, uno viene a que Dios le hable. Y si Dios nos habla, nos vamos felices. Cuando Dios no nos habla, cierto que uno ir a un culto en el que Dios no le hable, uno se va como rarito. No me habló Dios. Pues bueno, hermano, ponga las manos arriba, a ver esas manos en alto, y dígale: Señor, quiero escuchar tu dulce voz, quiero escuchar tu palabra que es preciosa, y te doy gracias por este honor, este privilegio que me das. Oh Dios, oír tu palabra siempre será un gozo, siempre será un privilegio. Qué honor poderme sentar a oír tu voz. Háblale a esta hermosa iglesia. Oh Dios, como tú siempre lo haces, bendice a cada hermano, a cada hermana, a los amigos que están aquí, aún a los niños. Háblales, oh Dios, háblale a mi vida, yo te lo ruego, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Una alabanza para Dios. Diga conmigo: toda potestad me es dada. Amén. Siéntense, por favor. La palabra potestad que usa la Biblia es sinónimo de autoridad. Así que pudiera haber dicho también el Señor: toda autoridad me es dada. O igual, todo mando o todo dominio me es dado. Y si queremos ir más allá, pudiera haber dicho el Señor: todo imperio o todo señorío o todo poderío. Es que la potestad absoluta solo le pertenece al Señor Jesucristo, no a otro. Él es el dueño de toda la potestad, de toda la autoridad, de todo mando, de todo poderío y señorío. Él está por encima de todo. Pero lo maravilloso de todo es que Él está en lo más alto de todo imperio. Pero luego el apóstol Pablo dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que en esa potestad en la que Él está, mire hasta dónde nos ha llevado Dios. El apóstol dijo: y vosotros estáis completos en Él. Y volvió a decirle a los colosenses: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo
fue creado por medio de Él y para Él. Así que el Dios al que nosotros venimos a adorar aquí es el Dios que está por encima de todo. Y escúcheme, y aunque esté vestido de carne, Él sigue siendo la cabeza de toda potestad. Es que hay quienes creen que el hecho de que Dios se haya vestido de carne les rebajó su potestad o su dominio o su poder o de su autoridad. El hecho de estar manifestado en carne no le quita a Jesús ser Dios. Es que su divinidad permanece intacta aunque Él esté vestido de carne. Por eso Jesús, al que nosotros adoramos, siendo Dios, Él conserva sus atributos. No ha perdido ninguno de ellos. No es tal la apreciación que muchos tienen en el sentido de ver a Jesucristo como un Dios pequeño, un Dios minimizado, rebajado, como una simple criatura. No, la Biblia presenta a Jesucristo, aunque esté vestido de carne, pero todavía con todos los atributos que son de Él, porque Él sigue siendo Dios, aunque esté vestido de carne. A su nombre sea la gloria. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Antes que se abriera la matriz de María, Jesús es Dios. No se había abierto la matriz y Jesús es Dios. Se rompió la matriz de María y Jesús sigue siendo Dios. En el pesebre Jesús sigue siendo Dios. Cuando tuvo hambre, Jesús sigue siendo Dios. Cuando Jesús tuvo sed, siguió siendo Dios. Delante de la tentación, Él siguió siendo Dios. Debajo de la cruz, Jesucristo es Dios. Y arriba sobre la cruz, Jesucristo sigue siendo Dios. Él es Dios abajo o arriba, donde lo pongan, Él es Dios. Jesucristo es Dios adentro de la tumba. ¿Es Dios adentro de la tumba? Por supuesto, Él es Dios adentro de la tumba y es Dios fuera de la tumba. Adentro o afuera, arriba o abajo, donde usted lo ponga, Jesucristo siempre ha sido, es y será Dios. Jesucristo es Dios antes de resucitar. Amén. Pero después de resucitar, también es Dios. Antes de bajar del cielo, Jesucristo es Dios. Y después de ascender al cielo, Él sigue siendo Dios. Él nunca dejó de ser Dios, por eso nunca perdió su potestad. A su nombre sea la gloria. Así que quede claro que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y entonces alguien preguntará, ¿y los hombres dónde quedamos? ¿Qué clase de potestad tenemos los hombres si Él la tiene toda? Dijo Job, el libro de Job, el capítulo 38 y el verso 33, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Negativo, no puede ser. Al hombre no se le ha dado tener ninguna potestad.
La potestad solo le pertenece a Él. Con toda razón, el escritor de Eclesiastés dijo: no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. El hombre, por más sabio o rico que sea, no podrá tener jamás potestad sobre su misma vida, pues también la vida de los hombres está en las manos de Dios. Y con toda razón, antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que solo Dios las tiene, que son de Él, exclusivamente de Él, y el hombre no es más que una criatura que depende totalmente de Dios. Pero alguien me dirá: ¿alguna vez Dios le dio algún tipo de potestad a los hombres? Sí. Pero la única potestad que el hombre tuvo, un día la entregó. ¿Se acuerdan que el hombre fue designado por Dios como Señor de la creación? ¿Se acuerdan que cuando Dios creó al mundo y creó a los hombres, le entregó el mundo al hombre para que se enseñoreara de esta creación? Para que fuera señor de la creación. ¿Qué estaba dándole? Potestad. Le estaba entregando una potestad. Pero el hombre no supo administrar lo que Dios le había dado, y cuando pecó, le entregó a Satanás el dominio de lo recibido. Ya Dios le había entregado al hombre todo. Mira, te doy todo esto, lo he creado, administralo. Sé tú el Señor de todo, te doy esa potestad. Pero el hombre peca, y cuando el hombre peca, lo que hace es entregarle la potestad que recibe de Dios, se la entrega a Satanás. Por eso es que cuando Jesús fue tentado por el diablo, escuche lo que le dice Satanás a Dios. En otras palabras, le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Le mostró los reinos de la tierra, todo. Y le dijo Satanás al Señor: mira, te voy a dar toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿No será que el diablo estaba hablando en parte verdad? ¿No estaba diciendo algo que había ocurrido? Adórame, adórame, y la potestad que Adán y Eva me entregaron, yo te la entrego a ti. Eso es lo que el hombre ha hecho: entregar lo que Dios le dio. Ahora, no es normal ver a un hombre ejerciendo potestad. Una vez el Señor hizo un gran milagro, y la gente, cuando lo vio, dice la Biblia, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿Y sabe por qué glorificaban ellos a Dios? Porque según ellos le había dado tal potestad a los hombres, porque ellos veían a Jesús solo como un hombre, y cuando ven al Señor haciendo un gran milagro, ellos se sorprenden, porque eran hebreos que conocían muchas cosas de Dios, y ven a un hombre, porque para ellos Jesús era solo un hombre, haciendo un milagro tan enorme, y glorifican a Dios. Y la razón es que Dios le haya dado tal potestad a los hombres. Lo que ellos no entendían no era que Jesús se hacía Dios, sino que Dios se había hecho hombre.
Ellos tenían todo tergiversado y cambiado. Ellos se imaginaban que el hombre se estaba haciendo Dios y era todo al revés. Es que Dios se había hecho hombre. Por eso cuando lo ven haciendo milagros, ellos creen que es que Dios le dio potestad a ese hombre. Pero no, ahí no había potestad a ese hombre, es que era el mismo Dios que siempre ha tenido la potestad. A su nombre sea la gloria. Dice la Biblia que la potestad es propia del que gobierna. Obviamente el que está por arriba es el que todo lo domina, es el que manda, es el que impera. Y dice Eclesiastés que la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? A un rey nadie se atreve a discutirle sus órdenes. Es rey y como es rey y ostenta ese poder, lo que él diga es así. Por eso el escritor dice, como la palabra del rey es con potestad, ¿quién le va a decir qué haces? Y en otra ocasión el Señor confirmó esas palabras y dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Así que lo normal es que el poder y el señorío vengan de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Los gobiernos del mundo se enseñorean de los pueblos, los gobernantes hacen alarde de su poder y ejecutan su palabra porque tienen potestad. Un día el Señor empezó a demostrar el poderío que tenía, su potestad, su dominio, su mando, y lo demostró de varias maneras. Ustedes recuerdan una ocasión en que le llevan al Señor un hombre para que lo sane, está paralizado, está tirado en un lecho porque no puede levantarse, y dice la Biblia que el Señor hace en él un milagro grande, y lo primero que hace en vez de levantarlo es perdonarle los pecados. Pero la gente no entiende eso. Te trajimos un hombre aquí paralítico para que lo levantes y le estás perdonando los pecados. En otras palabras, ¿y tú con qué potestad, con qué poder, con qué dominio lo haces? Porque es que tú eres solo un hombre. Claro, ellos no sabían que era Dios manifestado en carne y que Él tenía toda la potestad. Así que les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, miró al que estaba postrado y le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Eso es la demostración de aquel que tiene toda la potestad. Y un día, cuando tuvo que enfrentar a los demonios, también lo demostró. Y dice la Biblia que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ellos están sorprendidos porque nunca había pasado por sus calles y aldeas un personaje con semejante potestad. ¿Y esto qué es? Esto nunca lo habíamos visto. Esto es sorprendente. ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque tiene tanta autoridad que aún los espíritus inmundos le obedecen. Tiene que ser alguien muy distinto a todos los demás. No solo aquel le perdonó pecados y luego lo levantó de su parálisis, sino que ahora se enfrenta a los demonios, y lo más tremendo es que los demonios le obedecen. Y eso no es lo todo.
También empiezan ellos a escuchar cuando allá en el mar las aguas están agitadas y todos atemorizados, y él aparece y mira las aguas que están encrespadas y el viento huracanado, y con su voz potente manda al viento que se detenga y que el mar se aquiete, y vaya sorpresa, también el mar y el viento le obedecen. A su nombre sea la gloria. Así que no estaban ellos delante de cualquier personaje. Estaban nada más y nada menos que delante del que tiene toda potestad, todo dominio, poder, señorío y autoridad. Su dominio es tan grande que no solo perdona pecados, no solo levanta paralíticos, no solo se enfrenta a una tumba para sacar un muerto de allá con vida, no solamente hace que los demonios tiemblen y huyan, no solo hace que el mar se aquiete y que los vientos se callen, sino que dice en San Juan 17:2 que también tiene potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Así que el Dios que adoramos aquí es un Dios que tiene toda potestad. No hay nada que Él no lo pueda hacer, aún hasta salvarte. A su nombre sea la gloria. Su poder, su dominio, su mando, su señorío está por encima de otra potestad. Hay otra potestad que es propia de las tinieblas, y la Biblia habla de la potestad de las tinieblas. Pero por grande que sea esa potestad, está por debajo de aquel que la tiene toda. Por eso no hay nada que temer, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Más arriba de Él no hay nada. Un día, cuando lo fueron a aprehendar a Él les dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra Él, les dijo: como ladrón, como contraladrón, habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. ¿Por qué si estuve con ustedes allá, por qué nunca me aprehendieron? ¿Por qué allá nunca extendieron las manos contra mí? Y aquí viene la respuesta, y dijo: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En otras palabras, lo que ustedes están haciendo ahora al aprehenderme es mostrando que llegó la hora para que la potestad de las tinieblas haga lo que tiene que hacer, pero igual de nada va a valer, porque a mí me ha sido dada toda potestad. No hay nada ni nadie que pueda detener la obra de Dios. En esa potestad de las tinieblas, no sé si alguien recuerda que por ahí pasamos todos. Yo alguna vez estuve bajo la potestad de las tinieblas. ¿Alguien aquí antes de conocer a Cristo pasó por allá? ¿Se acuerda que usted fue un esclavo de las tinieblas? ¿Se acuerda que sobre usted había un dominio ejercido por las tinieblas? A eso la Biblia le llama la potestad de las tinieblas. Y por eso fue que Pablo un día le escribió a los efesios y les dijo, entre otras cosas, les dijo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire, todos aquí sabemos quién es.
Y luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que lo que pasó allá era sencillamente el poder de las tinieblas, la potestad de las tinieblas, y allá era donde nosotros estábamos. Y lo más glorioso es que, como les voy a mostrar más adelante, de allá nos sacó Dios a nosotros. A nosotros Dios nos sacó de una potestad y nos metió en otra. Amén, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó a todos a otra potestad que está por encima de todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Así sean las tinieblas, la misma potestad del diablo, así sea la potestad del mundo, así sean principados, huestes de maldad, lo que sea, todas las potestades le están sujetas a él. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, el capítulo 3 y el verso 22, y dijo: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y escuche lo que dice Pedro: y a él, amén, y a él están sujetos. Mire quién está sujeto al Cristo que nosotros adoramos. A él están sujetos ángeles. No importa el grado de los ángeles, no importa la autoridad de ellos, todos los ángeles le están sujetos a él. Y luego dice, y autoridades. No importa qué clase de autoridades, todas las autoridades a él le tienen que estar sujetas. Y como si fuera poco, y dice, y potestades. Así que no hay nada que no esté bajo su dominio, porque a él se le entregó toda potestad. Y cuando fue a la cruz, déjeme decirle, hermano, eso de que Cristo haya ido a la cruz, como él mismo dijo, es que mi vida nadie me la quita. No, que no vaya a creer el diablo que fue él el que llevó a Cristo a la cruz. No, que no se crea el diablo eso. Él mismo dijo, mi vida nadie me la quita. Así que eso de ir a la cruz tenía un propósito muy grande. ¿Sabe a qué fue Cristo a la cruz? A despojar al diablo de su potestad. Amén. A despojar a los principados y a las potestades. Eso hizo Cristo en la cruz. Eso fue lo que Pablo le escribió a los colosenses y dijo que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el que está en la cruz no es un derrotado. El que está sobre la cruz no es uno que está siendo humillado, sencillamente es uno que está demostrando que su potestad va por sobre todo, y allá sobre la cruz le arrancó la potestad al diablo, como quien dice, ahora lo que tú tenías no va a valer. Aquí quien lo domina todo soy yo, porque a mí me es dada toda potestad. Por eso es que el que se acerca a Cristo de una vez sabe que cambiará de potestad. Y por eso es que es tan fácil librarse uno de ese yugo afuera cuando se mete en Cristo. Aquí ni tú ni yo estamos por nuestra propia capacidad. Aquí no hay nadie capaz de salirse de ese yugo de afuera. Esas tinieblas, esa potestad de afuera es terrible. El único que puede sacar al hombre de esa potestad se llama Jesucristo. Fue el que llegó hasta la cruz
para que tú y yo pudiéramos ser libres. Él tiene toda potestad. Él nos ha librado. Oiga qué frase linda esa. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy lo que nosotros estamos disfrutando es una vida maravillosa, una vida gloriosa, feliz, libre, tranquila, llena de gozo, llena de paz, porque ya hemos salido de allá, de ese mundo terrible en el que vivíamos. Allá andábamos de cualquier manera, esclavos del pecado, amadores de la maldad, aborrecedores, impíos, ingratos, adúlteros, llenos de malicia, llenos de toda clase de pecado, cargados de iniquidad, porque vivíamos con una potestad que nos dominaba. Pero llegó un día Cristo y cambió la vida y nos sacó de allá con brazo extendido, y hoy estamos aquí diciendo que somos libres. Somos libres. Somos libres. Libres de la potestad de las tinieblas. Ahora estamos bajo la potestad de aquel que lo domina todo, aún hasta nuestras vidas. A su nombre, gloria. Es tan grande este reino en el que Dios nos ha metido. Estamos bajo una potestad tan grande que ni siquiera la segunda muerte tiene potestad sobre nosotros. El escritor de Apocalipsis un día dijo: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y por eso Pablo se sentía tan seguro en Cristo. Y un día expresó ese himno lindísimo, yo lo veo como un himno, cuando dijo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Estamos seguros en su potestad. Mire aquí algo, y aquí es donde esto se pone lindo. Un día el hombre le entregó la potestad que había recibido a Satanás. Pero ahora llega el Señor y le arrebata a Satanás la potestad. ¿Y sabe qué está haciendo Dios ahora con nosotros? Ahora Él quiere darnos también a nosotros de su potestad. Mire la vuelta que esto ha dado. Él siempre ha tenido la potestad. Se la dio al hombre, el hombre la perdió, la tuvo Satanás. Ahora Cristo va a la cruz, le echa mano a la potestad. ¿Y sabe qué quiere hacer el Señor con esa potestad? Darnos de esa potestad a nosotros, la iglesia. ¿Cómo empieza Él a darnos de su potestad? Primero que todo, para ser hijos suyos. Para poder ser hijo de Dios, hay que recibir de esa potestad. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice más abajo: mas a todos los que le recibieron. ¿Aquí alguno le recibió a Él? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Amén, diga conmigo: a los que creen en su nombre, les dio. ¿Qué les dio?
Potestad, potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no éramos sus hijos. Hoy somos sus hijos. Él nos dio esa potestad. A su nombre, gloria. Y su potestad no solo es para que seamos sus hijos, es para que venzamos aún al enemigo. Por eso es que estamos aquí todavía en victoria. ¿O usted cree, hermano, que el hecho de que usted esté aquí año tras año es debido a su capacidad, a su valentía? No, que no se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, ni este en sus poderes, no, nada. Aquí solamente nos gloriamos en Cristo y somos lo que somos porque estamos en Él. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Es porque estamos en Él que estamos en victoria. Si tú te sales de Cristo, hasta ahí llegaste. Ahí no hay nada. Somos lo que somos porque estamos en Cristo. Vencemos al enemigo es porque Él nos dio potestad. Y si no, estábamos todos destruidos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí estamos en victoria. Hermano, nuestra lucha no es fácil. No vaya a creer que aquí cualquiera puede estar. Por eso, para uno estar en la iglesia y permanecer fiel a Dios, tiene que estar bajo su potestad, porque tiene que enfrentar otras potestades muy grandes afuera. Y solamente es victorioso aquel que permanezca debajo del que tiene toda potestad. Esa es la clave para mantenernos en victoria. ¿Y usted se alegra por eso? ¿Usted se alegra por poder vencer al enemigo? ¿Usted se alegra poder incluso hasta dominar un espíritu malo? Es que el Señor dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Déjeme decirle que a un hijo de Dios fiel, el diablo no le puede tocar un solo pelo de la cabeza. Los que somos hijos de Dios y nos mantenemos bajo su autoridad, estamos por encima de todo poder y señorío. No hay nada que pueda atentar contra los verdaderos hijos de Dios. Él un día, demostrando su potestad, le dio a la iglesia algo maravilloso, y es el poder hacer milagros. ¿Usted cree que los apóstoles lo que hacían, lo hacían por sí mismos, o era que habían recibido alguna potestad? ¿Se acuerdan cuando levantaron al paralítico de la puerta de la Hermosa? Aquel que le pidió a Pedro y a Juan una moneda y le dijo, Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? Una potestad que Dios les había dado. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. De la autoridad que Dios me ha dado, del mando que Dios me ha dado, de la potestad que Él me ha dado, levántate de ahí, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Biblia que el que estaba ahí se levantó y fue sano, porque un hombre había actuado con la potestad que Dios le había dado. Y por eso fue que lo llamaron. Dice la Biblia en el capítulo 4 de los Hechos que los llamaron a ellos los sacerdotes, vengan acá. Y la pregunta que le hicieron a Pedro y a Juan fue esa: ¿ustedes con qué potestad? O dicho de otra manera, ¿con qué autoridad? ¿Quién los mandó a hacer eso? ¿Quién les dio ese poder? O escuche lo más lindo todavía,
¿O en qué nombre? ¿En qué nombre hicieron ustedes eso? ¿Quién los mandó a hacer eso? ¿Quién les dio tanta autoridad? Alabanzas a Dios. Dios le ha dado potestad a la iglesia. Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Por eso cuando un día Dios llamó a Pablo, se oyó una expresión hermosa. Dios lo llamó y le dijo: tú serás un instrumento y te voy a dar autoridad y te voy a dar de mi potestad. ¿Y sabes para qué? Qué lindo. Para que abras sus ojos. Te voy a dar autoridad para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Te voy a dar autoridad para que ellos se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La iglesia puede hacer todo eso. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros a veces tenemos como un diamante en bruto, pero no sabemos calcular su valor. La iglesia no ha utilizado a plenitud toda la potestad que Dios le ha dado para hacer cosas mucho más grandes. Por eso dijo Pablo a los efesios: para que la multiforme sabiduría de Dios, que ahora ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este gran ejercicio evangelístico que hacemos, este trabajo misionero que la iglesia hace, lo hace es porque Dios nos ha investido de ese poder. Amén. Dios nos ha dado de su poder, de su potestad. Él no nos ha dejado solos con las manos vacías. Él nos ha mandado a hacer un trabajo muy grande, pero nos ha dado con qué hacerlo. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe? Es que ya Dios lo ha utilizado. Dios un día, cuando fue a usar a unos hombres, también les dio de su poder para que lo hicieran. ¿Usted cree que Abraham, con los años que tenía ya, un anciano como él, iba a poder embarazar a su mujer? Yo creo que Abraham engendró un hijo en su vejez, era sencillamente porque el poder de Dios estaba en él. ¿Usted cree que Moisés, cuando usó la vara y abrió en dos el mar rojo, fue por el poder que tenía Moisés o la vara? No, no era ni Moisés ni era la vara, era que Dios le había dado esa potestad para que lo hiciera. ¿Usted cree que fue la marcha alrededor de Jericó y las trompetas cuando sonaron las que tumbaron las murallas de Jericó? No, no fueron ellos, no fue el ejército, ni fueron las trompetas. Es que Dios les había dado esa potestad para que lo hicieran. Cuando el sol se detuvo, ¿cree usted que fue Gedeón el que hizo que se detuviera el sol? No, señor, es que había un poder especial, había una autoridad para que eso ocurriera. ¿Usted cree que cuando Elías mandó que la lluvia se detuviera y se detuvo por 3 años y 6 meses, usted cree que fue Elías o era que Elías había recibido una autoridad de Dios para hacerlo? Cuando Sansón mató a miles de filisteos en el templo, ¿usted cree que fue Sansón el que lo hizo o era que Sansón había recibido una autoridad, una potestad de parte de Dios, un poder especial? ¿Usted cree que fue David el que mató al gigante? ¿No cree usted que fue Dios el que usó a David y que dirigió esa piedra para que el gigante cayera de bruces? Hermano, aquí nadie puede hacer nada a menos que reciba la potestad de arriba.
Esos grandes hombres hicieron lo que hicieron por la potestad que habían recibido de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Así que todos estos grandes héroes de la fe, lo que hicieron, lo hicieron porque en ellos había una potestad delegada. Es decir, hermanos, Dios delega de su potestad en la iglesia. Él nos ha dado de su potestad. Estaba yo leyendo algo y no sé si yo alguna vez oí un término o me lo inventé, no sé. Si lo escuché, lo leí o me lo inventé. Se llama empoderar. Y creo que me lo inventé porque no lo encontré en ningún diccionario. Lo busqué y no fui capaz de encontrarlo, pero bueno, si estoy equivocado, déjenme así equivocado. Yo diría que Dios empoderó a la iglesia. Para mí empoderar, si el verbo no existe, puede que algún día. Empoderar es darle poder a alguien. Y entonces estaba yo leyendo que hay un término jurídico cuando se le da poder a otro, es decir, cuando se recibe un poder especial, cuando se es delegado para ejecutar alguna acción, para obrar en representación de alguien o para otorgar facultades a otro y ser reconocido como agente oficial. Leí algo sobre dar un poder a otro y en derecho se denomina apoderado a la persona que tiene la capacidad jurídica para actuar en nombre y por cuenta de otra. Así que el apoderamiento debe realizarse mediante lo que se denomina un poder. El poder, jurídicamente hablando, es una manifestación unilateral de la persona que lo otorga y debe cumplir una serie de formalidades, como por ejemplo, debe ser autenticado. Y ese poder que alguien le da a otro se basa en la confianza de la persona sobre el apoderado, que podrá contratar y realizar acuerdos actuando directamente. En el poder se debe especificar las capacidades que son otorgadas al apoderado por parte del mandatario o poderdante, así se llama. El que da el poder se llama poderdante y el que recibe el poder se llama apoderado. Ese poder se usa mucho en las empresas, en las personas jurídicas, porque el representante legal no lo puede hacer todo. Así que normalmente él está expidiéndole un poder a otro para que ese otro vaya y actúe en su nombre. Eso es lo que se llama un poder. Así que déjeme decirle algo. Aquí, en nuestra relación con Dios, hay un poderdante. ¿Quién es el poderdante? El que da el poder. ¿Cómo se llama el poderdante aquí? Jesucristo es el poderdante, el que da el poder. ¿Y quién es el apoderado? El que recibe el poder. Así que aquí, en esta relación Dios-iglesia, hay un poderdante,
Hay un apoderado y hay un poder. Quiere decir, hermanos, que aquí tenemos las armas necesarias para actuar en el nombre de aquel que nos dio esa facultad. A su nombre sea la gloria. Hay quienes todavía no saben por qué a veces a la iglesia se le dice la iglesia del nombre. Y con esto se va a quedar muy claro. Dios, como poder dante, le otorga a la iglesia como apoderada unas funciones especiales para que actúe en su nombre. Como cuando usted le firma a un abogado un poder. Usted va a contratar un abogado y lo primero que le dice, fírmeme un poder. ¿Para qué? Para que ese abogado actúe en su nombre. Eso quiere decir que todo lo que el abogado haga es como si lo hiciera usted. Y en la relación Dios-iglesia está pasando lo mismo. Él es el que nos da el poder y nosotros lo recibimos para que actuemos nosotros en su nombre. En su nombre. Por eso es que ahí es donde uno entiende por qué esta es la iglesia de su nombre. Porque la iglesia tiene el aval y el reconocimiento de Dios. Por eso somos llamados la iglesia del nombre. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos el poder para hacerlo. Porque Él nos dio de su poder. ¡Aleluya! Dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Esa palabra eso es un término jurídico. Dios nos está dando a nosotros un poder. Él nos está avalando con su firma para que nos diga, vayan ustedes, iglesia, hagan lo que tienen que hacer. Y si ustedes van y lo hacen, es como si lo hiciera yo. Por eso un día le dijo el Señor a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? ¿A Cristo o a la iglesia? A la iglesia, pero es que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Por eso aquí lo que la iglesia haga, lo hace en el nombre de Jesucristo. Él dijo, recibiréis poder. Y eso es lo que tenemos hoy, el poder de Dios. Ahora sí, hermano, ¿y para qué podemos usar el poder? ¿Para dejarlo archivado? Él es el dueño de toda potestad, pero nos dio a nosotros potestad. Ahora, mire para lo que nos puede servir el poder. Si lo usamos, maravilloso. Si no lo usamos, ya es problema de nosotros, pero que tenemos el poder, lo tenemos. Un día el Señor dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso, hermano, no es cualquier cosa sencilla. Es que Dios le ha dado a la iglesia un tremendo poder para obrar en su nombre. Dios confirma los hechos de la iglesia. Dios está presente cuando la iglesia actúa. Dios le pone su sello a lo que la iglesia haga. Y un día le dijo el Señor a la iglesia que estaba apenas en formación, viene el Señor y les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste y date gracia. Esta iglesia, hermano, así como usted la ve, esta iglesia tiene un poder especial otorgado por el poder dante que es nuestro Dios, para que tú puedas sanar enfermos.
Cuando tú le pongas la mano a un enfermo, decláralo sano, pero no es por lo que tú eres, es porque tú estás actuando en nombre del que te dio el poder para hacerlo. Aleluya. Tú tienes el poder para hacerlo. ¿Acaso no dijo el Señor eso? Yo te he dado poder, ve y sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. Por eso es que cuando tú te le enfrentas a un demonio, no eres tú, es que tú vas con un poder especial y te paras al frente del demonio y le dices: yo te voy a echar fuera en el nombre del que me envió, en el nombre del que me autorizó, en el nombre del que me dio potestad, y te ordeno que te vayas fuera. Y se tiene que ir porque tú actúas es en nombre del que te dio el poder. A su nombre, gloria. Sanad a los enfermos que haya en ella y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y un día dijo en Lucas 10: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero aquí viene algo glorioso: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí, hermano, aunque Dios nos use para sanar enfermos, para levantar paralíticos, para declarar a un enfermo de SIDA o de cáncer sano, eso para uno es maravilloso, qué glorioso es eso. Pero hay algo más grande, porque eso que tú haces es solo el poder que Dios te da para hacerlo. Eso no es tuyo, no eres tú el que lo hace, es Dios a través de ti que el que lo hace. Pero hay algo más grande, y es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo más glorioso. A su nombre, gloria. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Por eso, cuando vayas a hacer algo, usa el poder. Cuando el abogado va a algún juzgado o a debatir algo o a litigar, siempre tienen que mostrar el poder. Yo vengo en representación de fulano, aquí está el poder. Sin el poder no lo dejan entrar. Hay que mostrar el poder. Y por eso, cuando tú vayas a hacer algo, hazlo siempre en su nombre. Amén. En mi nombre, no en el tuyo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que esta iglesia tiene toda esa potestad. La potestad que él un día dijo: toda potestad me es dada. Ahora de esa potestad tomamos tú y yo. Y por eso es que el escritor de los Hebreos dice eso. Dice que esa iglesia primitiva iba haciendo milagros, iba haciendo prodigios, pero ¿sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios iba juntamente con ellos. En Hebreos 2:4 dice que Dios testificaba juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que cuando tú salgas a una campaña, cuando tú vayas a un programa evangelístico, cuando hagas algo misionero, has de saber que tú no vas solo. El Espíritu de Dios va con nosotros. Él nos dio de su poder y Él está presente haciendo que tú hagas cosas maravillosas. Y dice la Biblia que los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Era tan tremendo lo que estaba pasando y era tan efectivo el poder que Dios le había dado a la iglesia, que dice la palabra de Dios que sacaban los enfermos a las calles
y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y dice la palabra que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es decir, hermano, era una iglesia que sabía para qué era el poder que Dios le había dado. Por eso yo le pregunto a esta iglesia hermosa esta noche: ¿sabes tú el gran poder que tienes? ¿Sabes que Dios te ha dado de su potestad? ¿Sabes que Él vino a arrebatarla en el Calvario y nos ha hecho partícipes de su potestad? Iglesia, tú tienes una autoridad tremenda. Úsala, 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 que es para que Dios sea glorificado. Aleluya. Es para que Dios sea glorificado. Saulo se quedó aterrado y le dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Sabe usted que Saulo primero llevaba unas cartas de los tribunales, y con esas cartas podía perseguir a los cristianos y llevarlos hasta la tortura y a la muerte? Pero ahora lo que hace el Señor es cambiarle esas cartas y ese poder de los tribunales por el poder que Dios le daba. Como quien dice: ven acá, préstame esas cartas que te dieron, con las cuales perseguías a la iglesia, y las rompió tal vez y las tiró al piso, y le dijo: y ahora, en vez de esas cartas para perseguir a la iglesia, te voy a dar un poder especial para que vayas por todo lado abriendo los ojos de los ciegos, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz, para que ese mundo que está bajo la potestad de Satanás se